En el video de hoy vamos a hablar de los errores más comunes que podemos cometer a la hora de hacer un trabajo de pintura como este, qué color de sellador debemos usar para poder tener una correcta transición del color dentro de la puerta. Vamos a hablar también de la correcta preparación del parachoque para no tener una variación del color en la otra parte del auto cuando pongamos el parachoque. Muchas veces cuando se está realizando este tipo de trabajo, muchos pintores optan por tapar todo este panel con un pedazo de papel, y entonces lo que hacen es que aplican el sellador, cubren todo el área que necesitan darle una nueva capa de pintura, y luego que hacen ese proceso le dan 1, 2, 3 manos de pintura hasta que cubran el sellador. Luego quitan el papel y continúan haciendo la difuminación del color. Ese proceso no está mal, pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones estamos teniendo una superficie, quizás estamos usando un sellador un poco claro, un poco oscuro, y cuando quitemos el papel ya tenemos esta parte más oscura. No importa cuántas veces vayamos a tratar de difuminar el color en la puerta, aunque volvamos a cubrir todo el guardafango y volver a difuminar la puerta, en muchas ocasiones el color va a quedar, o estos dos paneles va a haber una diferencia de color. Yo les voy a enseñar de la forma que yo lo hago. No quiere decir que de la otra forma esté mal, solamente es mi forma de hacerlo y se la quiero transmitir a ustedes para, si les resulta, que el trabajo les salga lo mejor posible. Esta parte del parachoque tenía obviamente una reparación aquí abajo, pero no me voy a preocupar mucho por lo que va a ser el color en esta parte del parachoque, porque esta parte del parachoque va a ir junto con esta parte del guardafango, y el color definitivamente, aunque pintemos toda esta esquina, va a quedar igual al guardafango. Lijé completamente en lija 800. Esta parte del primer la terminé con lija 400, aunque vamos a aplicar sellador, vamos a quedarnos lo más bajo posible, lo más lejos de esta área del parachoque, para difuminar el color y que no nos vaya a cambiar el color en lo que es esta esquina del parachoque con la del otro guardafango, que obviamente no lo vamos a pintar. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aplicar el sellador en todo el guardafango, tratando de que no me vaya a caer mucha atmósfera hacia esta parte superior del guardafango, para no tener que llegar con la base y que el color nos vaya a cambiar mucho en esta superficie aquí arriba del guardafango. Voy a tratar de aplicar el sellador en esta dirección para que toda la atmósfera caiga, tratar de que caiga hacia abajo. Muchas compañías de pintura tienen en su línea de pintura formas de poder ajustarnos al color de sellador que necesitamos para un color específico. Pero ¿qué va a pasar si no tienen una línea de pintura como la que tenemos nosotros aquí, que tenemos todas las herramientas para hacer este tipo de proceso más fácil? Bueno, entonces tendríamos que ajustarnos a otro tipo de colores de selladores. Colores de selladores grises oscuros, atenuando el color ya sea más claro o más oscuro, y selladores que nos lleven a lo que es el color negro. En este caso voy a usar esa alternativa, voy a mezclar un color de sellador que sea lo más ajustable a pintar, en este caso este color rojo. Yo siempre les recomendaría que tuvieran una pistola destinada para lo que es la aplicación del sellador.
El sellador siempre se debe aplicar lo más fino posible. Recuerden que el sellador no es para rellenar, es solamente para dar color. Yo en este caso voy a usar mi W400 que me han visto en otros videos. Esta pistola está diseñada específicamente para el uso del sellador y el uso de la base. Hoy yo lo voy a usar solamente para el uso del sellador. Como pueden darse cuenta, el sellador es bien mojado y bien fino. Traté, como les estaba explicando, de no sobrepasar esta línea de guardafango. Por eso apliqué hacia abajo el sellador para no tener que llegar con la base a toda esta área, aunque obviamente cuando estemos aplicando la base va a caer un poquitico, pero la idea es no tener que estar cubriendo toda esta superficie con varias manos de pintura. Ahora les voy a enseñar de la forma que yo lo hago. Primero vamos a quitar este papel de aquí con mucho cuidado porque el sellador está fresco. Ahora lo que voy a hacer es que voy a difuminar el sellador dentro de la puerta un poquito. ¿Qué voy a lograr con esto? Bueno, cuando estoy difuminando el sellador en lo que es esta parte de aquí delante de la puerta, voy a tratar de lograr que el color tenga una transición dentro del sellador y que para la vista estemos pintando encima de una misma superficie, de un mismo color. Por esa es la razón que voy a difuminar el sellador. Y cuando esté pintando ustedes se van a dar cuenta de que les estoy comentando. Le bajamos un poquitico la presión y entonces difuminamos el sellador solamente, digamos, 3-4 pulgadas dentro de la puerta. Como pueden ver, el sellador en esta parte de aquí es bien oscuro y aquí se va aclarando. Esa es la idea. Ahora lo que voy a hacer es que voy a venir con el Color Blend o la base transparente y voy a cubrir todo el resto de la puerta con el objetivo de que cuando estemos aplicando la base caiga en una superficie que no sea lo que es el clear que está lijado, que caiga en una superficie suave, media mojada y que los metálicos se puedan acomodar lo mejor posible. Entonces vamos a aplicar el Color Blend en la puerta, en el panel superior del guardafango y en aquella parte del parachoque donde vamos a tener que difuminar la base. Cuando aplican el Color Blend o la base transparente, no tienen que limpiar las pistolas para hacer el cambio de material. Solamente la desenroscamos, colocamos el vaso de la base, esperamos que osore aproximadamente 1 minuto, minuto y medio y le damos la primera mano de base, dejamos que se seque y entonces seguimos con todo el proceso.
No sé si lo logran ver bien ahí. Una sola mano de base encima de la difuminación de lo que fue el sellador y encima de la base transparente está prácticamente ya desaparecido lo que es la difuminación del color. Todavía se logra ver un poquitico aquí lo que es el sellador, pero obviamente solamente es la primera mano de base. Lo único que queremos es darle un poquitico de color encima a lo que es el sellador. Aquí lo que hice fue que la primera mano de base la subí prácticamente lo más cerca a lo que es el final del parachoque. Eso no quiere decir que voy a seguir llegando un poco más y un poco más. Ahora lo que voy a hacer en la segunda mano y la tercera mano, si la necesito, solamente voy a quedarme no por encima de donde me quedé en la primera mano de base, sino un poquitico más abajo y un poquitico más abajo. Solamente es la forma que yo lo hago. Lo pueden hacer solamente cubriendo lo que es lo que fue el sellador y entonces a continuación seguir subiendo hacia arriba. Lo pueden hacer de las dos formas. Bueno, ya aplicamos dos manos de base. Lo siento, no pude enseñar la segunda mano de base porque la cámara no me grabó. Lo siento mucho. Pero bueno, ya en la segunda mano de base lo que hice fue que difuminé como si fuera el difuminado final de la base dentro de la puerta. No se echa a ver bien en la cámara, pero obviamente todo está cubierto y la transición del color encima del sellador y encima de la base transparente está perfectamente desaparecido. Aquí lo que les quiero enseñar es esto, como les comentaba. Obviamente cuando estamos pintando en esta superficie es prácticamente imposible que no caiga un poquitico de base encima de la parte superior del guardafango, pero es prácticamente nada. Eso no va a cambiar lo que es el color en el capó. En el parachoque, que esta parte del parachoque es la que va a concordar en esta parte del guardafango, obviamente le dimos pintura a todo o prácticamente toda esta área de aquí del parachoque, pero en esta otra área de aquí, si lo notaron bien, solamente lo que hice fue difuminar el color lo más cerca posible a esta punta del parachoque para que cuando pongamos el parachoque en el auto no vaya a cambiar el color en esta punta del parachoque y en la punta del guardafango. Entonces voy a aplicar una tercera mano para cubrir, para estar completamente seguro que cubrí toda la superficie. Lo dejamos que se orea un poquitico y entramos con el clear o transparente y terminamos el trabajo. ¿Ok? Vamos para allá. Entonces ya la base está completamente seca. Si pueden ver bien, la difuminación está perfecta. Prácticamente ni llegué con la base a lo que es la manilla, así que nos perdimos con la base prácticamente en el medio de la puerta. Lo que cayó en esta área de aquí es nada. Aquí no va a haber absolutamente ningún cambio de color. Y en el guardafango con
junto con el capó, obviamente pudiera ser que fuera una pequeña gota el cambio de color. No creo que vaya a hacer mucha diferencia. ¿Por qué razón no llegué con el clear o transparente hasta el final de la puerta? Bueno, porque como ya este panel tiene, digamos, 2 manos de clear de factoría, y esta parte que lijamos aquí en lija 800 tiene 2 manos de clear, cuando apliquemos la primera ya serían 3 manos de clear en esta superficie, y cuando apliquemos la segunda mano a toda la puerta ya serían en este panel 4 manos de clear en comparación con este panel, lo que podría hacer un ligero cambio de tonalidad en el color. Generalmente este tipo de color no cambia mucho, pero hay colores metálicos, sobre todo claros, que sí hace un cambio significativo.